Buenas dragoncitos y dragoncitas de mi reino, aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Y bueno gente, se viene lo que viene siendo pues cositas en este vídeo que son importantes. Sí, son importantes porque son actualizaciones recientes. Y bueno, una es sobre que han activado el último parche que pusieron en Ark Survival Ascended sobre estos dos dinosaurios juntos. Y también pues avisaros de que hay servidores que van a cerrar. Ya lo sabéis que hace tiempo que están ahí. Y bueno, espero que la gente se haya enterado, porque si no se ha enterado pues va a perder todo y luego se va a enfadar fijo. Y bueno, y poco más hay que decir, así que vamos a ello. Vamos a ver qué es lo que han dicho todo Wildcard sobre estas cosas, porque la verdad son cosas importantes, sobre todo no oficial, porque sé que hay gente jugando no oficial. Y bueno, si no queréis perder cositas, pues no os perdéis el vídeo, porque si no, no os enteréis de lo que estoy hablando. Así que gente, vamos allá, vamos con el vídeo. Pero antes, si no te has suscrito en mi canal, suscríbete, deja tu like, compártelo. Y ahora sí que sí gente, vamos allá y vamos con el vídeo. ¿Quieres tener tu propio servidor de Ark? Pues Nitrado es tu página donde podrás alquilar tu servidor y ser quien manda. Usa el link de la descripción para poder alquilarlo hoy mismo y me apoyarías un montón si usas el link. Así que sabes, Nitrado es la página donde podrás alquilar tu servidor de Ark o de otro juego. Muy bien, gente, aquí está lo que vienen siendo las dos cositas que han puesto todo Wildcard, ¿vale? Sobre esto de aquí, que ahora leeremos en el traductor, esto también, ¿vale? Y también lo que viene siendo pues el parche que se puso pues ayer, ¿no? Ayer no tuve tiempo de hacer vídeo porque estaba ocupado con otras cosas. Tenéis el vídeo de ayer de la historia de Ark, de Camino hacia Dragontopia. La verdad me gustaría mucho que estuvieses ahí, ¿vale? Para apoyar esos vídeos porque son mucho trabajo y bueno, ver tantas pocas visitas después de tanto trabajo me desanima un poco. Así que por favor vean esos vídeos de la historia de Ark, que la verdad mola bastante. Y bueno, vamos allá, ¿no? Vamos a ver qué han dicho lo que viene siendo pues aquí, ¿no? Bien, pues bueno, empezamos con esto, ¿no? Superviviente de la red oficial. Implementaremos un parche para solucionar un problema que provoca que los dinosaurios se acumulen en exceso en un área pequeña, causando importantes problemas de rendimiento tanto en el servidor como en el cliente. Este cambio podría eliminar dinosaurios en casos extremos de acumulación, específicamente cuando más de 30 criaturas adultas se acumulan en un radio aproximado del tamaño de una base, que esto en verdad es de un foundation, ¿vale? De un cimiento, o sea, apilonados todos en un cimiento. Ya me diré, ¿cómo se ponen 40.000 dinosaurios adultos dentro de un cimiento? Pues ni idea, la verdad no sé cómo lo hace la gente, pero consiguen buguear todos los dinosaurios en un cimiento, o sea, increíble. ¿Vale? O sea, si tiene más de a partir de 30 criaturas en un cimiento, tu criatura va a desaparecer. O sea, todas esas criaturas desaparecen de la nada. O sea, es increíble cómo hacen la gente estas cosas, ¿no? Y bueno, el parche es lo que decía. Reimplementación de los servidores oficiales. Se ha habilitado la detección de acumulación de dinosaurios en la red oficial. Esto se realizó mediante una reimplementación y no implica un cambio de versión. Se ha añadido una nueva detección para casos extremos donde los dinosaurios adultos se acumulan en exceso en un área muy pequeña. Esto solo se aplicará en casos de acumulación severa, como cuando más de 50 dinosaurios adultos ocupan un área aproximadamente del tamaño de una foundation, o sea, de un suelo, lo que puede afectar negativamente el rendimiento tanto del servidor como del cliente. En los servidores oficiales, los dinosaurios que superan este límite podrían ser eliminados. Así que ya sabéis, no adjuntéis nunca más muchos dinos en un solo cimiento. Aunque hay gente que lo hace, no sé por qué. Yo creo que para criar lo hará, no lo sé, para ocupar menos espacio, vete a saber. Pero eso, lo que pasa es que acumula
pues bajo de FPS, lag y mucha cosa, y el servidor va muy mal, te baja los FPS cuando te arribas a esa base y todo, ¿no? Así que ahora pues todo Dino en una Foundation, en un solo suelo, si hay más de 50 criaturas, como dice aquí en el parche, pues desaparecerán esas criaturas. Lo que no entiendo es por qué arriba decía 30 y aquí dice 50, porque la cambiaron, creo. Así que si hay más de 50 dinos en una sola Foundation, pues van a desaparecer. Para que quede claro, ¿vale? Aquella gente que cría, que tiene pues filas de dinos y todo eso, eso no afecta. Eso no es lo que afecta. Lo que afecta es tenerlos todos apilados en un solo sitio, ¿vale? Así que no os preocupéis, aquella gente que cría, que de esto, ¿no? Que es solamente cuando están todos apilados encima uno del otro. No es lo que vienen siendo los que están repartidos en filas para criar, ¿ok? Para lo que lo tengáis claro, que luego pues os sirve un lío y no, ¿vale? Así que no os preocupéis. Al final es solamente lo que están en una Foundation, en un suelo, solamente. Así que tenedlo en cuenta. Así que no lo hagáis más, gente. Es que madre mía, hay gente que lo hace por joder o yo qué sé. Pero ahí está, ¿no? Bien, ya que hemos visto lo que es esto, vamos con lo siguiente. Recordatorio sobre el cierre de servidores. El proceso de cierre de los servidores oficiales afectados comenzará el 19 de junio de 2026. Asegúrese de haber completado todas las transferencias de objetos, personajes y criaturas antes de esa fecha. Para verificar si su servidor se verá afectado, consulta el último informe del crunch, no el error, es del crunch. No se puso atención, ¿no? Bien, pues aquí tenemos la última información, ¿no? Bien, ¿qué servidores se van a cerrar, no? Bien, están estos de aquí, que se van a cerrar, ya sabéis, poner pause para ver si está vuestro servidor ahí. Así que bueno, vais mirando a ver si está vuestro servidor y demás. Y bien, aquí hay muchos más. Hay más de 300 servidores. Ya sabéis que ya subí un vídeo, pero ahora sí lo repasamos porque luego hay un despistado y demás. Así que bueno, vamos haciendo así para que veáis si está vuestro servidor, ¿vale? Como podéis ver, aquí hay muchos juntos, así que tened en cuenta. Aquí hay bastantes juntitos, ¿vale? Vamos por aquí así. Y todavía hay más por aquí. Fijaos todos los que salen de consolas y todo, o sea, no solamente de PC, también los de consola. Solamente los de consola. Fijaos todos los servidores que van a cerrar el día 19, Son servidores que, bueno, que van a reutilizar para Genesis cuando salga, ¿vale? Todos estos servidores serán reutilizados, borrados y volverán a estar para Genesis 1. O cuando tengan que abrir de emergencia para cuando los servidores se llenen, ¿no? Y bueno, pues todo esto serían los servidores oficiales que van a cerrar, ¿ok? Así que ir poniendo pause para ver todos, ¿ok? Lo dejo hasta aquí porque sé que mi dragón está en esta parte y algunos tapa. Así que, bueno, pues aquí está todos los servidores que van a cerrar, ¿vale? Así que nada, poco más que decir. La verdad es que si no aviso, fijo que ni os enteráis ni nada. Así que bueno, gente, pues aquí está, ¿vale? Lo que viene a ser toda la información de hoy. Es información importante, sobre todo para los oficiales, para que no perdáis nada. Y nada, gente, pues poco más que decir. Así que nada, si os ha gustado, ya sabéis, dejad un like, favoritos, suscribirse a la gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Y nada, gente, hasta la próxima, gente. Chao, chao.